Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Dios me los bendiga a todos. Gracias a Dios una vez más en esta mañana. Hoy, miércoles 21 de enero, agradecemos la oportunidad que Dios nos concede de estar una vez más a través de este programa del Ministerio Pasión por las Almas Perdidas, enlazado con nuestra página El Varón Siguiendo a Dios. Pero qué gusto, hermanos, estar una vez más aquí. Pues vamos a tener a bien, vamos a continuar con nuestro tema general, razones de por qué debemos de predicar el Evangelio. Pues Dios nos lo bendiga, hermanos, en esta mañana fresca, maravillosa que tenemos hoy. Pues siguen los frescos, sigue lo fresco y pues más bien para nosotros el frío, aquí de la zona norte del estado de Veracruz. Les saluda a su hermano Orlando Córdoba desde la ciudad de Puerto de Tuxpan. Y pues vamos a tener a bien continuar con nuestro estudio. Y pues eh, hay un abrazo y un saludo ahí a la familia Islas, ya que pues el día de ayer nuestro hermano Javier Islas nos comentó, nos avisó de que pues falleció su hermano Efren, y pues hay nuestra condolencia ahí para la familia, que que pues falleció su hermano de nuestro hermano, y pues ahí nos unimos al dolor, porque pues, realmente, hermano, pues sí, sea lo que sea, eh, pues sí, duele la pérdida de un ser querido. ¿Sí? Y y pues hay un abrazo para mi hermano Javier y para todos sus hijos, sus hermanos, sus hermanas, nuestra hermanita Ana, Dios la bendiga, hermanita Ana. Un abrazo para usted, hermanita Ana, nuestra condolencia por su hermano. Pues vamos a cantar una alabanza, hermanos. El tema de hoy que vamos a considerar, pues, es que debemos de predicar el Evangelio para advertir a otros en cuanto al peligro del pecado, hermanos. Eh, Ese es nuestro tema que vamos a considerar hoy. Pero vamos a cantar una alabanza, hermanos, el himno número 123, tiene como título En la cruz, porque empieza la alabanza, me hirió el pecado. O sea, me hirió el pecado. Nuestra hermana Meli nos escribe diciendo, buenos días, hermano Orlando, saludos y bendiciones para todos en esta fría mañana. Amén, hermanita Meli, Dios me la bendiga, hermana. Buen día, gracias por estar una vez con nosotros. Hermana Fanny Juárez también nos escribe diciendo, muy buenos días, mi hermano, Dios te bendiga siempre. Amén, hermanita Fanny, igualmente, hermanita, bendiciones ahí para usted, para mi hermanito Lenín y para sus hijos, hermano. Dios me la bendiga, hermanita, y para sus nietos. Vamos a cantar, hermanos. Himno 123. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al
al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue solo, no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén, hermanos. Pues gracias, damos a Dios, hermano, esta mañana. Y pues recibo un abrazo, saludo de su hermano y colaborador, hermanos, Orlando Córdoba. Y vamos pues a tener a bien, hermanos, pues tener nuestro estudio de esta maravillosa mañana, hermanos, en la que pues vamos a disfrutar, hermanos, de este hermoso momento que pasamos con este programa de Misterio y Pasión por las Almas Perdidas, enlazado con nuestra página del varón siguiendo a Dios. ¿Sí? Nuestra hermana Marisela Gutiérrez nos escribe diciendo buenos días a mis amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Saludos fraternos desde Matamoros, Tamaulipas. Amén, hermanita Marisela. Dios me la bendiga, hermanita. Y la has compartido. Dice gracias, hermano. Hermana María Jesús Ten Vargas González nos dice buenos días, hermano. Dios le bendiga. Saludos y bendiciones a los que están conectados. Amén, hermana. Hermana Yolanda Casas también nos escribe diciendo muy buenos días. Bendiciones. Amén, hermanita. Gracias, hermana, por estar con nosotros. Y pues les invitamos a seguir compartiendo, hermanos. Su hermana Esther Torres también nos escribe diciendo buenos días, hermano. Dice, hermano Orlando, Dios le bendiga grandemente junto a su amada familia. Igualmente, hermana Esther, Dios la bendiga, hermanita. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y pues, como verán, el gallito creo que tiene frío, no canta. Nada más canta a las 5 de la mañana y ya no vuelve a cantar. Pues, vamos fuimos fuimos a Monterrey ahora a fin de año. Y por allá me encontré a mi tormenta Leti, su hermana Leti, y cuando nos congregamos ahí eh, en la congregación de ese domingo, dice la hermana, yo lo conozco, hermano, usted es la donde canta el gallito, donde canta el gallito, dice la hermana. Pues hermanos, pues vamos a orar, hermano, vamos a orar por nuestro tema de esta mañana, hermanos, vamos a orar. Padre eterno, te agradecemos, oh Dios, este hermoso amanecer que nos das. Gracias por esta mañana maravillosa de poder estar, oh Dios, conectados, oh Dios, con la oportunidad de transmitir este estudio, Señor, que confiamos que sea de provecho y gran bendición para tu iglesia, para tu pueblo, recordando, Padre Santo, las razones por las que debemos de predicar tu santo y glorioso evangelio. Ayúdanos, Padre, a crear conciencia, Señor, de esa necesidad para que podamos, Padre Santo, cumplir el mandamiento, Dios, que nos tienes puesto, Padre, en tu santa palabra. Por eso, Dios, permítenos tener un corazón noble, sencillo, Señor, en la que podamos aceptar el mensaje y no rechazarlo, Padre. Por favor, oh Dios eterno, ayúdanos, Padre, a ser sencillos y humildes para que con gracia, Padre, y amor podamos recibir la palabra implantada que tiene poder para salvar nuestras almas. Por favor, oh Dios, también oramos por el mundo, Padre, que necesita, oh Dios, la luz del Evangelio, que necesita, Padre, el perdón de sus pecados, que necesita reconocer sus pecados para poder arrepentirse, Señor, que necesita arrepentirse, Padre, para poder preparar su corazón, oh Dios, preparar sus labios para confesar a Jesús como Señor y Cristo, y poder también, Padre, así prestar obediencia al Evangelio, Señor, a través del bautismo.
Por eso, Padre, permite que nos podamos ser usados, Señor, por tu gracia divina y poder llevar el Evangelio a toda criatura, Padre. Bendice a tu pueblo, Dios eterno, y santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Te lo pedimos estas cosas y suplicamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a Empezamos la clase, hermanos. Y bueno, el tema, hermanos, que vamos a considerar específico de la razón por la cual debemos de predicar el Evangelio, que es el tema general. El tema específico que vamos a ver hoy, hermanos, es que debemos de predicar el Evangelio para advertir a otros en cuanto al peligro, hermanos, del pecado. El pecado es muy peligroso, hermanos. Como estamos viendo, como vimos en la clase del domingo, que pues que el pecado, hermanos, es engañoso. El pecado es engañoso, hermanos. Nos engaña. ¿Sí? Y ese engaño, hermanos, como veíamos el domingo, es donde el pecado no nos permite el pecado, hermanos, saber en realidad lo que somos. Nos hace ver, hermanos, con otra realidad. ¿Sí? Como dice la carta a los Corintios, hermanos, su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 10 y 11. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Luego dice el 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. A Dios, hermanos, a Dios le es manifiesto lo que somos, hermanos, pero muchas veces a nuestra conciencia no, no. Porque, y la pregunta es ¿por qué, hermano? ¿Por qué a nuestra conciencia no le es manifiesto lo que realmente somos? Bueno, porque una de las cosas, hermanos, es que nuestro corazón nos engaña. Sí, cuando el pecado, hermanos, tiene influencia sobre nuestros corazones, el pecado nos engaña, hermanos. El pecado nos engaña. Pues, por ejemplo, el alcohólico dice que no es alcohólico. Piensa, hermanos, que bueno, a mí me han dicho muchas personas, no, yo el alcohol lo dejo cuando yo quiera. La cosa es que nunca lo deja. Miren, aquí en la zona, hermanos, donde predico, Tihuatlán, es una zona donde la gente, pues no hay trabajo, hermanos, así trabajo, no hay fábricas, no hay empresas, no hay nada. Únicamente la gente ahí, hermanos, le va bien cuando viene el corte de naranja, la gente se dedica al corte de naranja. Y pues cuando llega el corte de naranja, pues la gente gana, pues bien, vamos a decirlo, ¿verdad? Comparado con todo el año, hermanos. Y, y pues no sé si han visto ustedes esos canastos colote, creo que le llaman. Que por cierto se cayó el colote ahí de Álamo, el colotero que estaba ahí cargando, el que era era el atractivo de Álamo, pues se cayó ahora con la inundación, se aflojó todo y se cayó. Pero ese canastón grandísimo, hermanos, no sé cuántos kilos pesa, hermanos, pero es muy pesado. Tiene una forma especial en que se lo ponen en la cabeza y en la espalda, ese canasto. Y, y el terreno, hermanos, el terreno acá es muy quebrado, unas bajadas bien feas, hermanos, están los naranjales, o sea, no es lugares planos. Y ahí la gente, hermanos, anda cortando esas naranjas y acarreándolas. Y luego cuando llegan al camión,
Tienen que subir una escalera, hermanos, como de 3 o 4 metros para poder subir a vaciar el canasto arriba. O sea, es muy pesado, hermano, el trabajo ese. Pero resulta, hermanos, que cuando terminan de trabajar estas pobres personas, terminan en las cantinas, hermanos, gastándose su dinerito en puro alcohol, después de haber batallado tanto, hermanos. O sea, no dejan, hermanos, el vicio. O sea, la realidad, hermanos, de ellos es otra. Mire lo que nos dice Jeremías 17, versículos 9 y 10. Dice, Jeremías 17, versículos 9 y 10. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Cómo es el corazón? Engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? El hombre por sí mismo, hermano, no conoce su corazón. La gente reacciona acerca de su corazón engañoso y perverso cuando oye la verdad del evangelio, hermanos. Mientras no. La pregunta que dice, ¿quién lo conocerá? Y contesta en el versículo 10, dice, yo Jehová, o sea, el único que conoce verdaderamente el corazón, hermano. Yo Jehová que escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios sí conoce el corazón. Dios sabe, hermanos, cuando el corazón es verdadero y camina en la verdad, y cuando el corazón, hermanos, es engañoso y perverso y camina, hermanos, engañado. ¿Quién engaña el corazón, hermanos? El pecado. El pecado, hermanos. Por eso es que debemos de advertir a otros acerca de ese peligro del pecado, hermanos. Fíjense, dice Isaías, hermanos, Isaías 5:20. Isaías capítulo 5, versículo 20 dice, ay de los que a lo bueno, perdón, dice, ay de los que a lo malo dicen bueno, que hacen de la luz tinieblas y de la tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hace algunos años, hermanos, cuando yo era el predicador aquí en Tuxpan y, y andábamos visitando, hermanos, hogares, pues comenzamos a visitar una familia y pues la familia se convirtió, pero seguimos asistiendo una vez por semana para reafirmar su fe de la familia. Pero nuestra hermana, de nombre Lucy, tenía un hermano que era ojalatero. Y antes de llegar a la casa de nuestra hermana Lucy y de nuestro hermano Hugo, pues pasábamos por el taller. Iba yo pasando por el taller, hermanos, cuando estaba el hermano de la hermana Lucy, pues empinándose una caguama. Y lo saludé, le digo, buenos días, le digo, ¿qué? Le digo, te estás amargando la vida. Y me dice él, no, 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 hermano, me la estoy endulzando. Y le digo, bueno, es que yo te estoy hablando de la verdadera vida, la vida en Cristo. Y me dice él, ah, no, esa sí me la estoy amargando. Dice. Porque ponen a lo amargo por dulce, dice la Biblia, hermanos, y a lo dulce por amargo. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. ¿Por qué un corazón puede llamarle bueno a lo malo y a lo malo bueno? ¿Por qué un corazón engañoso puede llamarle tinieblas a la luz y a la luz tinieblas? ¿Por qué un corazón, hermanos, engañoso podría llamarle a lo amargo dulce y a lo dulce amargo? Por el pecado, hermano, por causa del pecado. El pecado no nos permite saber en realidad, hermano, lo que somos, lo que hacemos, lo que pensamos. Por eso, hermanos, necesitamos advertir
Tenemos que predicar el Evangelio para advertir a las personas, a la gente, al mundo en cuanto al peligro del pecado. Otra cosa, hermanos, el pecado nos convierte en perversos, hermanos, en perversos. Por eso dice el texto, hermanos, engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Dice Hechos 2:42, Hechos 2:40, fíjense lo que cuando Pedro estuvo predicando el Evangelio allá en Jerusalén el día de Pentecostés, les dijo, Hechos 2:40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Cómo era la generación? Era una generación perversa. ¿Perversa? Sí, hermanos, perversa, perversa. ¿Qué significa ser perverso, hermanos? Bueno, la escritura, hermanos, allá en Sofonías capítulo 3, versículo 5, dice, Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Fíjense. ¿Qué sucede con el perverso, hermanos? El perverso no conoce la vergüenza. Es como cuando hablamos de un sinvergüenza. Un sinvergüenza, hermanos, lo que está diciendo es un perverso. Sí. La perversidad, hermanos, es perderle el respeto, hermanos, a la integridad, perderle el respeto a la honestidad, perder el respeto a la verdad, perder el respeto a la justicia, hermanos. Sí. Eso es la perversidad. Dice Nahum, el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 11. Dice, de ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Cuando el que es enemigo, hermanos, de la justicia, el que es enemigo de la verdad, el que no tiene respeto, hermanos, a la justicia, el que no tiene respeto a la verdad, siempre sus consejos van a ser perversos, hermanos. ¿Y de dónde salió la perversidad, hermanos? Salió, hermanos, del pecado. El pecado nos convierte, hermanos, en perversos. De tal manera, hermanos, que le perdemos la vergüenza, le perdemos el respeto, hermanos, a lo justo, a lo bueno, a lo verdadero. No le interesa hacer el bien, hermanos, al perverso. No le interesa hacer lo justo. Y cuando da un consejo, hermanos, su consejo termina siendo perverso, dice el profeta Nahum. Esa es la razón, hermanos, por la que debemos de predicar el Evangelio. Para advertir a los otros en cuanto al peligro del pecado, hermanos, que nos convierte en perverso. Nuestra hermana Lula Macías dice oración por nuestras hermanitas Noelia Ibarra, María Miranda, Miriam Rivera, por sus citas médicas. Dios sea con ellas y todos los enfermos. Amén, hermanita Lula. Así sea, hermanita. Su hermana Graciela Ramírez dice, buenos días, hermano Orlando. Bendiciones a todos los conectados. Amén, hermanita. Así sea, hermanita Graciela. Nuestra Lula Macías dice, muy buenos días, hermano y familia. Bendiciones para todos. Gracias a Dios por este nuevo día. Amén, hermanita. Elvia García dice, veo y comparto desde Abilene, Texas. Amén, hermanita Elvia. Dios la bendiga, hermana. Dice también, buenos días, amado hermano. Dice, bendiciones para todos. Gracias a Dios por este nuevo día compartido, dice nuestra hermana Lula. Dice hermanita Lula. Dios la bendiga.
Nuestra Elvia también nos escribió. García dice, muy buenos días, hermanos. Dios te bendiga grandemente junto a su amada familia y a todos en la audiencia. Amén, hermanita. Leticia Soto también nos escribió diciendo, buenos días, hermanos. Orlando y audiencia, Dios los bendiga. Amén, hermanita Leti. Compartido, dice hermanita Leti. Así sea, hermanita. Dios les bendiga a todos y a todos por estar con nosotros. Pues, hermana Mary Ramírez también sigue compartiendo y dice, compartiendo palabra de Dios. Amén, hermanita. Dios me lo bendiga a todos. Gracias por estar conectados con nosotros, hermana, hermanos, hermanas, y pues estar disfrutando de esta hermosa mañana con nuestro estudio de razones por qué debemos de predicar el Evangelio. Vamos a leer Gálatas, hermanos. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Donde encontramos y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El pecado, hermanos, si nosotros preguntamos, ¿de dónde salen los adulterios, los adúlteros, los fornicarios, los inmundos, los lascivos, los idólatras, los hechiceros, los rencorosos, ¿verdad? Que son los que causan enemistades, los pleitistas, los celosos, los enojones, ¿verdad? De los que producen la ira, los contenciosos, los que practican herejías, hermanos, los envidiosos, los homicidios, los asesinos, los borrachos, los perversos, ¿no? ¿De dónde salen? Bueno, salen, hermanos, o nacen, pues del pecado, hermanos. El pecado nos convierte en seres carnales, en que le demos, hermanos, importancia a los deseos carnales. Que se dice en la Biblia, manifiestas son las obras de la carne. Le llaman las obras de la carne, hermanos. Sí, las obras de la carne. Las personas carnales, hermanos, solamente piensan en las cosas de la carne, dice Romanos 8, versículos 5 al 8. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que cuando el pecado nos convierte en carnales, pues solamente pensamos, hermanos, en las cosas de la carne. No hay lugar, hermanos, para pensar en las cosas del Espíritu. ¿Por qué creen ustedes que a muchas personas no les interesa la palabra de Dios? No les interesa asistir a la iglesia a oír la palabra. ¿Hay algún evento, hermanos, con el pueblo de Dios y no les interesa? Usted les regala un folletito y lo agarran así como, o lo agarran aquí el follete y allá al rato lo tiran. No les interesa, hermanos. No les interesa pensar en las cosas del Espíritu. Lo que no saben, hermanos, es que el ocuparse de la carne es solamente, hermanos, es muerte. Porque para tener vida y paz necesitan ocuparse del Espíritu, pero no lo saben, hermanos. ¿Y por qué no lo saben? Porque el pecado, hermanos,
los ha convertido en seres carnales solamente, el pecado. Y dice el versículo 7 que en cuanto a por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ese designio, hermanos, esos deseos de la carne, hermanos, pues son enemistad contra Dios, hermanos. El mundo es enemigo de Dios, aunque ellos creen que son hijos de Dios, porque así viven engañados por el pecado. Creen que son hijos de Dios practicando el pecado, hermanos, cuando realmente no es así. Recuerden que la primera carta de Juan, hermanos, los menciona que son hijos del diablo, dice la primera carta de Juan. Los hijos habla de los hijos de Dios y los hijos del diablo. Pero fíjense, hermanos, dice, por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es enemistad contra Dios los deseos de la carne, hermanos? Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios. La pregunta es, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué no se sujetan a la ley de Dios? Porque no pueden. Dice, ni tampoco pueden. El pecado, hermanos, que hay en esos corazones hace que no puedan, hermanos, sujetarse a la ley de Dios. El pecado, hermanos, que hay en esos corazones carnales solamente los impulsa a seguir sus propios designios, sus propios deseos, sus propios gustos, sus propios pasiones, hermanos. Por eso dice, hermanos, el versículo 8, que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso es, hermanos, que los pecadores no pueden agradar a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque se han convertido en seres carnales, donde el pecado, hermanos, los controla a través de los designios o los deseos de la carne. Dice 2 de Pedro 2:10. Dice, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Fíjense hasta dónde nos lleva, hermanos, esa esclavitud carnal en la que el pecado, hermanos, nos ha sometido. Las personas que siguen la carne, los designios de la carne, hermanos, andan en concupiscencias. Concupiscencia significa deseos. Lógicamente, la carne, hermanos, nunca te va a dar buen deseo. Por eso decimos, hermanos, que las concupiscencias, hermanos, de la carne, pues son malos deseos. Dice, andan en concupiscencia, andan en inmundicia. Y lo peor de todo, hermanos, es que, dice, desprecian el señorío. Desprecian el señorío, hermanos. O sea, no quieren sentirse dueños de sí mismos. Aquí el Señor, aquí nada más mis chicharrones truena. Y aquí lo que a mí me gusta, lo que yo deseo, eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que dice y piensa, hermanos, el hombre carnal. Cosa que cuando las personas conocen el Evangelio, se dan cuenta, hermanos, que hay alguien que toma el lugar del señorío, hermanos. Por eso se nos enseña que si, allá en Romanos 10:9, que si confesamos que Jesús es el Señor y creemos que Dios lo levantó de los muertos, vamos a ser salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pedro les dijo a los hermanos que se convirtieron allá en Hechos 2, que Dios había hecho a Jesús Señor y Cristo. O sea, el señorío de Jesús. Por eso, hermanos, cuando el pecado nos convierte en carnales, solo vamos a pensar, hermanos, en las cosas de la carne. Solo vamos a seguir las cosas de la carne, hermanos. Por eso el mundo, hermanos, vive de tal manera que no le interesa el señorío de Jesús. Viven despreciando el señorío de Jesús. Viven, hermanos, sus vidas carnales donde no pueden sujetarse a la ley de Dios, haciendo a un lado la ley de Dios.
Por eso es que necesitamos, hermanos, compartir el Evangelio a estas personas para que vean, conozcan el peligro, hermanos, que hay de vivir sujetos al yugo del pecado, porque los convierte en seres carnales. Dice Apocalipsis, vamos a Apocalipsis capítulo 21, hermanos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Dice nuestro texto, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Hermanos, dice aquí, hermanos, que, bueno, hablando del cielo, ¿verdad? Dice que en el cielo, hermanos, no entrará ninguna cosa inmunda. ¿De dónde salen los inmundos? ¿Quién hace a los inmundos? Hermanos, Dios, nuestro Padre Celestial, no creó a ninguno de nosotros como inmundos. En absoluto, hermanos. A ninguno de nosotros nos hizo inmundos. ¿De dónde hay, hermanos, almas inmundas? ¿De dónde salieron? Pues del pecado, hermanos. El pecado nos convierte en inmundos, en inmundos. De tal manera, hermanos, que, ¿qué hace el inmundo? Pues practica la inmundicia, practica la abominación, empezando, hermanos, por la mentira. ¿La mentira nos hace inmundos? Sí. La mentira, hermanos, es la semilla de la inmundicia. Si ustedes le ponen cuidado, allá en Génesis, lo primero que sembró Satanás en Eva fue la mentira. Acuérdense que le dijo, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No comáis. Porque eso te había dicho Dios que no comiera de todo el árbol del huerto? No, eso no había dicho Dios. Dios había dicho todo lo contrario. Coman de todo, menos del que está en medio. Pero Satanás lo primero que presentó ahí fue la semilla de la mentira, hermanos. Y lamentablemente, hermanos, esta práctica de la mentira es muy común, hermanos, de tal manera que hasta tenemos la mentirita blanca, la mentirita bonita, la mentirita que trae, ¿cómo dicen ahí? Sanidad. ¿A poco de verdad, hermanos? Pues sí, le llaman la mentirita amorosa. Mentirita amorosa. Sí, la mentirita piadosa. Mentirita piadosa es la mentirita amorosa. No le diga la verdad para que no lo haga sentir mal. No le diga la verdad para que no se ponga triste. No le diga la verdad para que no se enoje. Hermanos, fíjense que el pecado, hermanos, el pecado nos convierte en inmundos. Y fíjense que hablando de la inmundicia, hay una lista que yo creo que vamos a leer, hermanos, allá en Romanos capítulo 1, versículo 21 al 25. Dice el texto, hermanos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual
también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Dios hizo inmundos? No, hermanos. El texto del versículo 24 dice, Dios los entregó a la inmundicia, los entregó, no los hizo inmundos, sino que los entregó. Como diciendo, les dio, ¿quieren la inmundicia? Pues bueno, entréguense a la inmundicia, ahí está. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué los entregó Dios a la inmundicia, hermanos? Pues porque aunque conocieron a Dios, no le glorificaron como a Dios, hermanos. Por, por no glorificar a Dios, hermanos, la gente vive en la inmundicia. Por no ser agradecido con Dios, la gente seguirá viviendo en la inmundicia. Por no educar su razonamiento, hermanos, y por tener un corazón negro contra Dios, un corazón duro, la gente seguirá viviendo en la inmundicia. Por creerse la gente sabia, hermanos, la gente seguirá viviendo en su inmundicia. Por haber cambiado la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen, es decir, por la idolatría, hermanos, la gente seguirá viviendo en su inmundicia. Por haber cambiado la verdad de Dios por la mentira, la gente seguirá viviendo en su inmundicia. Por estar dando honra y culto, hermanos, a las criaturas antes que al verdadero Dios, la gente seguirá viviendo en su inmundicia. ¿Quién hizo inmundo entonces, hermanos, a la gente? ¿Dios? No. El pecado, hermanos. El pecado. El pecado, el pecado, hermanos, nos convierte en inmundos. De tal manera, hermanos, que ningún inmundo podrá entrar a la eternidad con Dios. Por eso, hermanos, necesitamos predicar el Evangelio para advertirle a la gente del peligro del pecado, hermanos, que nos vive siempre convirtiendo en inmundos. Y lo peor de todo, hermanos, que quizás muchos quizás no estén de acuerdo, pero lo dice la Escritura, hermanos. El pecado, hermanos, otro peligro del pecado, hermanos, es que nos convierte en animales irracionales, hermanos. Sí. Pues fíjense que eh, los animales, hay animales que son inteligentes, pero no razonan, no tienen la capacidad de razonar, hermano, porque los animales no son seres espirituales. Dice Apocalipsis 22:15, ¿viste lo que dice? Vamos a leer Apocalipsis 22:15. Dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Y los perros estarán fuera, hermanos. ¿A poco están hablando de los perros que tenemos amarrado aquí y bueno, yo tengo aquí una perrita, niña le pusieron de nombre, ¿sí? Y, y pues tuvo dos perritos, un parcito, Botita, que es una perrita, y Oso, que es un perrito. Como son tan lanuditas, le pusieron Botita porque tiene las patitas blancas, la perrita. Es café, como canelita, pero sus patitas son blancas, entonces le pusimos Botitas. Bueno, mis niños le pusieron Botita y el perrito es Oso, es blanco y lanudito. Pero estar hablando de ese tipo de perros, ¿qué tienen que ver los perros con el cielo, hermanos? Porque así como los inmundos no podrán entrar, estarán fuera, dice también los perros estarán fuera.
¿Qué tienen que ver los perros con los hechiceros, con los fornicarios, con los homicidas, con los idólatras y con los que aman mentira? No está hablando de los perros que tenemos amarrados, hermanos, ahí en nuestro patio. Está hablando de personas, hermanos. Personas irracionales, amados hermanos. ¿Sí? Son personas que nunca entendieron. Acuérdense que también Jesús habla de no dar lo santo a los perros, ¿ah? No, no deis lo santo a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, dice. Y pues perros. Pero está hablando de personas irracionales, personas que nunca entienden, hermanos. Miren, hay tantas personas, hermanos, que le hacen tanto daño a su familia. Padres que dañan a sus hijos, esposos que dañan a sus esposas, hijos que dañan a sus padres por causa del alcohol, por causa de la droga, por causa de la infidelidad, hermanos, y por muchas cosas. ¿Sí? Son tantas cosas, hermanos, que nos lleva a actuar de una manera irracional, hermanos. Que no nos importa el daño que le hacemos a nuestros padres, no nos importa el daño que le hacemos a nuestra esposa, no nos importa el daño que le hacemos a los hijos, no importa el daño que le hacemos a la sociedad misma, no nos importa. Es decir, no tenemos raciocinio, hermanos, no razonamos, como, como leímos ahí en Romanos 1:21, donde dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Sí, hermanos. El razonamiento está, hermanos, envanecido, hermanos. No entendemos, no razonamos. De tal manera, hermanos, que vivimos causando daño. ¿O de dónde salieron, hermanos, esos animales racionales? Hablando de las personas, hermanos, del pecado, hermanos. Porque el pecado nos convierte en animales irracionales, hermanos. Es el pecado. Dice 2 Pedro capítulo 2, versículo 12 al 15. Pero estos, fíjate, estos, hablando de personas, hermanos, hablan mal de cosas que no entienden. Dice, no razonan. Dice, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Fíjense, hermanos. Dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Aquí tenemos, hermanos, las características de los animales irracionales, hermanos. ¿Sí? ¿Cómo es la vida de estas personas, hermanos, como animales irracionales? Pues dice, hermanos, viven recibiendo el galardón de su injusticia. Por ejemplo, el que roba, ¿dónde termina? En la cárcel. ¿Sí? Termina en la cárcel. ¿Termina mal? Dice el dicho, hermano, que el que mal empieza, mal acaba. Dice, hermanos, estos animales racionales, hermanos, tienen por delicia el gozar los deleites de cada día. O sea, pasiones, hermanos. Dice, estos son inmundicias y manchas. Se recrean en sus errores, tienen ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición, han dejado el camino recto, se han extraviado y aman el premio de la maldad. ¿Se imagina usted? ¿Y por qué hacen eso, hermanos? ¿Por qué viven así? Porque no entienden. ¿Y por qué no entienden? Porque el pecado los ha convertido en animales irracionales, hermanos.
Y por eso es que debemos de predicar el Evangelio. Para advertirles de el peligro, hermanos, del pecado, hermanos. Vamos a pasar a Apocalipsis, hermanos, 21:8, hermanos. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El pecado, hermanos, si nos damos cuenta aquí, hermanos, nos convierte en cobardes, en cobardes. Fíjense, hermanos, nos convierte en cobardes y nos convierte en incrédulos, hermanos. Fíjense, para lo malo, la mayoría de las veces no lo pensamos, hermanos. Actuamos por instinto, para hacer lo malo. Pero cuando se trata de hacer el bien, hermanos, la mayoría de las veces decimos, hermanos, déjame, lo voy a pensar, déjame pensar. Porque fíjense, hermanos, si usted le lleva el evangelio a alguna persona y usted lo invita a estudiar la palabra de Dios, te dice, a ver si tengo tiempo, a ver. Pero si alguien lo invita, hermanos, a hacer algo indebido, ahí sí van rápido, ahí no pregunta si tiene tiempo, ahí van porque van. Si usted lo invita a obedecer el evangelio, hermanos, para bautizarse, para el perdón de sus pecados, la gente dice que lo va a pensar, que lo va a hacer después, que déle usted permiso de pensar. Pero si se tratara de hacer algo malo, hermanos, algo malo, para ir a hacer lo malo, ahí sí rapidito va uno, hermanos, está corriendo. Solamente hay cobardía para hacer lo bueno, hermanos. Porque no, yo soy valiente, yo hago hago lo otro. Bueno, en lo malo sí haces todas esas cosas, pero para lo bueno, no. Como muchos dicen, bueno, yo a la muerte no le tengo miedo. Muchas se dicen, no, tengo miedo de morir. Hasta hay canciones ahí que hablan muy de la muerte, ¿verdad? Pero por morir no cuesta nada, hermanos. Lo que cuesta, hermanos, es vivir. Morir en Cristo, alguien decía, morir en Cristo no cuesta nada. Lo que cuesta es vivir en Cristo. Eso sí cuesta, hermanos. Porque para morir no tienes que esforzarte. Para vivir sí tienes que esforzarte. Para vivir en Cristo. Para vivir en santidad, vivir en justicia, vivir en integridad, eso sí cuesta. Porque morir, pues, más, bueno, ya. Pero vivir, hermanos, eso sí cuesta. Por eso, amados hermanos, la invitación de esta mañana, hermanos, de que debemos de advertir a las personas del peligro del pecado, es que debemos de predicar el evangelio, hermanos, para que le prediquemos el arrepentimiento y perdón de pecados, hermanos. Esto fue lo que dijo Jesús allá en Lucas 24, versículo 44 y 47, donde Jesús dijo, estas son palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hermanos, el apóstol Pablo predicó el arrepentimiento y el perdón de pecados. Por eso es que los hermanos en Corinto, hermanos, fueron lavados, fueron santificados y fueron justificados de sus pecados. Dice 1 de Corintios 6, versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego dice el 11, y esto eran algunos de ustedes, mas ya han sido lavados,
ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, si los corintios fueron lavados de sus pecados, si fueron justificados de sus pecados, si fueron santificados de sus pecados, lo más seguro, hermanos, es que también nuestra ciudad, nuestra colonia, hermanos, nuestro país, nuestro estado, también, hermanos, puedan ser lavados de sus pecados, puedan ser justificados del pecado, puedan ser santificados del pecado. Pero necesitan que usted, hermano, que usted, hermana, comparta el Evangelio. Pues Dios los bendiga, hermanos. Aquí terminamos nuestro estudio de esta mañana y pues gracias por haberse conectado con nosotros en este programa del Ministerio Pasión por las Almas Perdidas, enlazado con nuestra página El Varón Siguiendo a Dios. Pues vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Padre eterno, por el estudio que hemos tenido, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado de compartir. Gracias por todos tus hijos y tus hijas que estuvieron conectados, oh Dios, para escuchar tu palabra, Padre. Y gracias por también aquellos que más adelante verán estos videos, Padre, para que estén también atentos a tu palabra. Permite, oh Dios eterno, que podamos alcanzar muchos corazones nobles para que hagamos uso de tu evangelio, Señor, llevándole el evangelio a toda criatura. Y aquellas personas que escucharán este mensaje también, Padre, reconozcan el peligro que hay, oh Dios, del pecado, de la cual necesitamos ser lavados, necesitamos ser santificados, necesitamos ser justificados. Padre, gracias te damos y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues un abrazo, hermanos, un abrazo para todos. Gracias por haberse conectado, hermanos. Dios los bendiga y pues les invitamos para mañana, en punto de las 6 de la mañana, estaremos una vez más transmitiendo en este programa del Ministerio de Pasión por las Almas Perdidas, enlazado por la página del Varón Siguiendo a Dios. Pues Dios me lo bendiga y la paz del Señor sea con todos, hermanos.